y toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial. Aleluya. Dios le bendiga, querido pueblo del Señor, y a su nombre, Gloria. y a su pueblo. Bendito sea Jehová nuestro Dios. Le agradezco a nuestro Dios por este tiempo, alabado sea el Señor, que me permite de estar en su casa de oración y sobre todo, verdad, de llevar la palabra del Señor. Bendito sea nuestro Dios, porque esto pues es algo, verdad, muy especial, alabado sea el Señor. La predicación, llevar la palabra del Señor, aún siendo inmerecedores, pero Dios así lo ha prometido. Bendito sea el Señor. Todos sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor en ausencia de nuestro pastor, pero pronto estará con nosotros. Alabado sea el Señor. Pronto estará con nosotros. Alabado sea el Señor. Él ya está mejorando cada día y estoy agradecida con el Señor y también con todos los que han estado orando por él. Bendito sea el Señor. Y también con nuestro hermano Mario. Él está en recuperación. Alabado sea el Señor. Y pronto también va a estar con nosotros. Alabado sea el Señor. Bendito sea Jehová nuestro Dios. Esta es la esperanza que tenemos todos los que creemos en el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a predicar la palabra en San Marcos, capítulo 12, 28. Aleluya. San Marcos 12, 28 hasta el 34. Es una lectura bastante grandecita, pero es palabra de Dios. Aleluya. Y la palabra de Dios siempre se lee con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bendito Dios. Gloria a Dios. Buen Dios y Padre Santo que estás en los cielos de los cielos, muchísimas gracias por esta palabra que usted nos da, mi Dios amado de la gloria. Oh Padre Celestial, Padre Santo, ¿quién soy yo para poder predicar esta palabra, mi Rey? Pero usted así es su voluntad, Señor. Ahora te pido, mi Dios amado de la gloria, que sea usted, Señor, poniendo, Dios mío, el conocimiento y la sabiduría en cada uno de nosotros, Padre Santo, y poder poner nuestro corazón, Dios mío, para poder atesorar tu santa palabra, Señor bendito, Dios todopoderoso. En la palabra vida, Señor, concédenos retenerla en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice este pueblo con esta palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Alabado sea Jehová nuestro Dios. Una lectura muy hermosa.
Alabado sea Jehová nuestro Dios. Aleluya, Señor. A Él sea la honra y la gloria por la palabra que nos ha dejado. Bendito sea el Señor. Los escribas, sabemos, hermanos, que muchos escribas en la palabra del Señor, vemos que muchos fariseos, escribas, alabado sea el Señor, se acercaban al Señor para preguntarle. Bendito sea Dios. Ellos sabían la palabra del Señor, pero sin embargo, hermanos, ellos siempre andaban cerca de nuestro Señor Jesucristo, y aunque ellos no creían al principio en Él, porque ellos eran bien celosos y bien cuidadosos, y ellos creían solamente en Jehová nuestro Dios, pero no creían en nuestro Señor Jesucristo. Lo tenían como un profeta nada más, pero no como el Salvador. Bendito sea el Señor. Y esta gente andaba cerca donde Jesús andaba. Ellos procuraban de estar allí para ver qué es lo que Él hablaba. Bendito sea Dios. Entonces ellos eran bien cuidadosos y bien estudiosos. No eran cualquier persona, no eran sencillos. Ellos tenían mucho conocimiento, porque ellos estudiaban la ley y la palabra del Señor. Entonces no eran cualquier persona, era, o sea, así una persona como sin saber nada de la palabra. Ellos sí sabían la palabra del Señor. Oh, yeah. Entonces, sin embargo, dice la palabra del Señor que uno de ellos se acercó porque ya había escuchado, alabado sea el Señor, al principio ya había escuchado que había estado hablando con los saduceos, los que no creían en la resurrección. Entonces ellos allí andaban, pero escriba dice de que después de todo eso que había escuchado, se acercó al Señor y le hizo esta pregunta. Bendito sea el Señor. Bien sabiamente. Me imagino de que aquellos, ¿verdad? Posiblemente ellos querían, como que no estaban satisfechos con lo que ellos habían aprendido, con lo que ellos conocían de la palabra del Señor, como que ellos no estaban llenos, alabado sea el Señor. Había algo que les hacía falta, y ese algo era reconocer como su Señor a nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea el Señor. Eso era lo que pasaba. Bendito sea el Señor. Pero por eso que ellos tenían sus mandamientos y los conocían y los obedecían. No era que no amaban a Dios, ellos amaban a Dios. Oh, yeah. Entonces, pero le dice, imagínense que con qué preguntas le dice que cuál es el primer mandamiento. Ellos conocían los mandamientos de Dios. Entonces, no era que no los conocían, pero él quería saber, imagínense, cuál era el principal mandamiento. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, les contesta bien sabiamente, porque Él siempre citaba las Escrituras. Bendito sea el Señor. Él no se iba así a lo loco, como nosotros muchas veces que respondemos al inverso, a lo que se nos venga a la mente. No, Él se iba a la Escritura. Bendito sea nuestro Dios. Me gusta mucho y podemos aprender mucho del Señor, que el Señor nos ha dejado ejemplo, que cuando nosotros respondamos, hermanos, podamos responder y echar mano de la palabra del Señor. No responder así cosas, vulgaridades, cosas que se me vienen a la mente. Le voy a responder porque ahí no hay nada. Bendito sea el Señor. Lo que hay es disgusto. Pero cuando nosotros hablamos con la palabra, y la palabra es vida. Bendito sea el Señor. Y resuelve cualquier pregunta, cualquier inquietud que nosotros podamos tener. Hay que irnos a la palabra del Señor. El Señor nos dejó el ejemplo. Bendito sea el Señor. El Señor echó mano de la palabra de nuestro Dios, y le responde con la palabra del Señor. Siempre, usted fíjese bien, cuando alguien se le acercaba, por ejemplo, el rico, el joven rico, dice que se le acercó al Señor y le dijo, maestro bueno, y le dice el Señor, ¿por qué me llama bueno si no hay ningún bueno? Solamente uno, mi Padre que está en los cielos. Entonces, pero él se acerca con aquella inquietud, con aquella pregunta. No era que no conocía la palabra del Señor. ¿Qué debo de hacer para poder heredar la vida eterna? Alabado sea el Señor. Imagínense, le pregunta al maestro, porque ellos lo conocían como un maestro. Bendito sea el Señor. Entonces tenían una hambre, como una sed de saber más de lo que ya sabían. Bendito sea el Señor. Y eso es muy bonito, cuando hay esa hambre de querer saber más de lo que uno sabe, pero querer saber del Señor, no de otras cosas. Nosotros a veces buscamos otras cosas para aprender de otras cosas, pero eso no concierne a la vida eterna. Este hombre se
se acerca sabiamente diciéndole, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? El Señor, ¿qué le contesta? Los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. Entonces el muchacho le dice, todo esto los he guardado desde mi juventud. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el Señor no le reprochó, es porque era cierto. Alabado sea el Señor. Pero una cosa te falta, le dice. Mira, imagínese. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Había una cosa que le impedía poder entrar al reino de los cielos. Aleluya. Con eso no nos está enseñando el Señor que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. El problema era posiblemente él idolatraba todo lo que tenía, más que al Señor. Entonces no puede compartir uno al Señor con otra cosa, ni con nadie. Bendito sea el Señor. Dios es único y Dios quiere ocupar ese lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Bendito sea el Señor. Él quiere ocupar el primer lugar. Bendito sea el Señor, más que todas las cosas. Por eso es que Él dejó esta palabra del Señor para que nosotros, alabado sea el Señor, la podamos obedecer, para que nosotros podamos amar al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, mucho, por ejemplo, también, usted se acuerda, el hombre que se acercó y le dijo, alabado sea el Señor, como aquel Nicodemo, cuando le preguntó al Señor de noche, de escondida, dice que se acercó. O sea que estos hombres eran sabios, ¿verdad? Pero sabios de que tenían una sed adentro de ellos. Y me gusta mucho porque se acercaban al que de verdad les podía dar la respuesta. Eso sí es lindo y maravilloso, porque a veces uno se puede equivocar como humano y puede hacerle una pregunta a una persona equivocada. Pero aquí está escrito que este hombre se acercó y le dice que para entrar al reino de los cielos, le dice el Señor, es necesario nacer de nuevo. Imagínense, nacer. No había nacido, tenía que nacer del agua y del Espíritu, o sea, de la palabra del Señor. Tenía que recibir al Señor para que él pudiera entrar al reino de los cielos. Bueno, lo que yo quería dar un poco así es que mucha gente se le acercaba al Señor, y en esta ocasión este escriba dice que se le acercó, aunque en Mateo dice de otra forma. Lo voy a leer un poquito también. En Mateo dice, en Mateo 22:34 dice, miren, entonces los fariseos, oyendo que había, aquí habla un poquito más claro. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, ellos le habían hecho una pregunta, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diferente, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, le dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Imagínense. Imagínense, hermano. Tenemos que meditar en todo esto. Alabado sea el Señor. De estos dos mandamientos dice que depende toda la ley y los profetas. Estos dos mandamientos, hermanos, son muchos mandamientos los que el Señor ha dejado, ¿verdad? Pero de estos dos menciona nuestro Señor Jesucristo. Estos dos son los principales que nosotros debemos de tomar en cuenta y ponerlos por obra para poder agradar a nuestro Dios. Aleluya. Para poder, hermanos, poder hacer todas las cosas, tenemos que obtener esta palabra. Alabado sea el Señor. Entonces, ahora, ¿a dónde se va el Señor? Se va, hermanos, para darle una respuesta a este hombre, al escriba. Alabado sea el Señor. Se fue para Deuteronomios. Alabado sea el Señor. Y le dice Deuteronomios 6:4. Alabado sea el Señor. Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claro que ahí está escrito en San Marcos,
pero él echó mano en Deuteronomio, allá al Antiguo Testamento. Me gusta mucho porque cuando él estaba en el desierto, alabado sea el Señor, y el enemigo dice, y le tentó, y le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Imagínense. Entonces le dice el Señor, ¿de qué echó mano el Señor? De la palabra del Señor. Y dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él siempre contestaba con la palabra, bendito sea Dios. Y eso es lo que quiero, hermano, yo también hacer, alabado sea el Señor. Me doy cuenta que nuestras palabras no tienen absolutamente nada que dar, pero la palabra de Dios puede hacer muchas cosas, bendito sea el Señor, porque el enemigo se presenta ante nosotros muchas veces para tentarnos, y a veces ni cuenta nos damos que el enemigo físico. Entonces, pero ¿cómo le tentaban? Porque este escriba, estamos hablando acá en San Mateo, dice que se presentaron después que lo habían escuchado hablar y había respondido sabiamente el Señor, porque el Señor siempre hablaba con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, aunque Él era Dios 100%, pero nunca habló palabra de hombre, y era hombre 100% también, pero nunca habló con sus propias palabras, sino con la palabra que ya estaba escrito en la palabra de Él. Bendito sea nuestro Dios. Y eso es lo que Dios nos está enseñando, de que nosotros, hermanos, tenemos que hacer uso de la palabra del Señor en todo. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es vida, bendito sea el Señor, y es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios le da una respuesta, bendito sea nuestro Dios, a través de las Escrituras. Entonces, y fíjense, hermanos, que el amar a Dios con toda la mente, con todo, primero dice que con el corazón. Amarás a Jehová nuestro Dios con todo tu corazón. Eso es lo que Dios quiere, que primeramente es con el corazón. Y sabe que cuando el Señor hace llamado a la persona, ¿qué es lo que le dice? Hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Siempre empieza con el corazón, porque del corazón manan todas las cosas del hombre, toditito, de ahí depende, bendito sea el Señor. Entonces, si nuestro corazón es bueno, hermano, todo nuestro cuerpo está lleno de luz, dice la Biblia. Pero si nuestro corazón es malo, estamos en tinieblas, bendito sea el Señor. Entonces, bueno, no es el corazón, sino que el ojo, ¿verdad? Pero usted sabe que depende de todo eso. Alabado sea el Señor. ¿Sabe, hermano, que el corazón Dios lo pide porque el corazón por naturaleza es duro? Allí van todas las cosas. Ahí salen los buenos y los malos pensamientos. ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces Dios quiere siempre el corazón. Siempre pide el corazón. Bendito sea Dios. Para Él entrar ahí y moldearnos, alabado sea el Señor, conforme a su voluntad. Él quiere que nosotros nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, que nuestros pensamientos sean para Él. Que nuestra mente, hermano, Él dice que nosotros, fíjense que San Pablo dice, hermano, que tenemos la mente de Cristo. Imagínense, qué privilegio. Pero depende de usted y de mí si en realidad esa mente quiere que permanezca allí. Tenemos la mente de Cristo. ¿En qué forma? Que la mente de Cristo, hermano, es una mente limpia. Y eso es lo que está queriendo decir el Señor. Ustedes ya les cambié la mente sucia que tenían y ahora tienen la mente de Jesucristo. Así que piensen como Él. Hagan lo que Él hizo. Bendito sea el Señor. Hagan todas las obras que Él hizo. Bendito sea el Señor. Piensen como Él. Dios nos da esa promesa y todo ese regalo que no lo podemos ver, ¿verdad? Pero es cierto. Alabado sea el Señor. Es cierto, todo aquello que hemos creído en Jesucristo, Él nos ha dado de su espíritu. Bendito sea el Señor. Nos ha dado, dice, de su espíritu, un espíritu de poder, no de cobardía, sino de dominio propio. O sea que nos da también la facultad de poder dominar cualquier emoción negativa, cualquier deseo negativo, cualquier cosa que pueda estar ensuciando nuestra mente. Nosotros tenemos el dominio propio para
poder desechar en el nombre de Jesús, porque nos ha dado la autoridad. Pero hay que tomar esta palabra para poder hacerlo. Hay que obedecer a nuestro Dios para que podamos tener esa libertad, esa autoridad, ese dominio propio, alabado sea el Señor, para dominar toda fuerza de maldad en contra de nosotros, alabado sea el Señor. Entonces, Dios quiere que nosotros le demos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, que nos dotemos, que nos demos para Él, pues completamente, no solo una parte, bendito sea el Señor, no solo una parte, sino el corazón, la mente, las fuerzas, el alma, todo, bendito nuestro ser, sean irreprensibles para Él. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todo le demos, no solamente un ratito, alabado sea el Señor. Un ratito voy a ser cristiana y el otro ratito pues hago lo que yo quiero. No. Donde quiera, porque ya somos el templo del Señor. Somos templo y morada, dice, de su Espíritu Santo. Entonces, si somos el templo y morada del Espíritu Santo, nosotros debemos de guardar la palabra, porque la palabra es santa y Dios mora en vasos santos. Bendito sea el Señor. En la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Así lo dice su palabra. Bendito sea el Señor. Ser santo. ¿Qué? ¿Por qué? Apartados de la maldad, apartados del pecado y dotados para el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces ahora ya no nos pertenecemos nosotros mismos, ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al pecado, a la esclavitud. Ahora somos del Señor. Bendito sea el Señor. El Señor nos rescató, el Señor nos libertó, alabado sea el Señor, nos compró a precio de su sangre preciosa, nos redimió, nos reconcilió para con el Padre. Bendito, ahora somos hijos de Dios, alabado sea el Señor. Por eso es que dice que el mundo no lo conoce. No nos conoce el mundo ahora, hermanos, porque antes hacíamos lo que el mundo quería, hacíamos lo mismo que el mundo hacía, pero ahora estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas que están en el mundo, no las amemos tampoco, porque si nosotros las amamos, dice que el amor del Padre no está en nosotros. Alabado sea el Señor. Es bien serio esto, hermano, alabado sea el Señor. Si nosotros amamos las cosas del mundo, o sea, todo lo que hay, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, hay tantas cosas que pueden desviarnos de la mente, bendito sea el Señor, desviarnos y sacar a nuestro Dios del corazón, sacarlo de la mente, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Los mandamientos hay que ponerlos por obra, hay que poner por obra este mandamiento, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo, pues. ¿Hay algo, hermano, que pueda estar impidiendo nuestra vida para amar a Dios? Sí, hay cosas, hay muchas. Todos somos diferentes. Algunos tal vez les puede pasar, yo tengo mucho trabajo y eso me está impidiendo congregarme. Un ejemplo. Otro puede decir, yo tengo mucho oficio y eso me impide para poder doblar mis rodillas y poder tener esa comunión diaria con el Señor. Otro puede ser una enfermedad, otro puede ser pereza, otro puede ser cualquier cosa, bendito sea el Señor, que le pueda estar impidiendo poner por obra esta palabra de amar a Dios, porque Dios quiere que lo amemos. Él quiere que lo amemos. ¿Y cómo lo va a amar? Usted tiene que poner por obra su palabra para amarle. Dice su palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Cuando nosotros decimos amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra, porque si no es de gusto que digamos amamos a Dios. Tenemos que poner de nuestra parte y esforzarnos por mantener esa palabra viva en nosotros y ponerla por obra. El que me ama, mi palabra guardará. Bendito sea el Señor. Entonces, si me amáis, dice otro versículo, guardad mis mandamientos. Imagínense, si me amáis. Imagínense que cuando nosotros hacemos un voto en el altar con nuestro esposo, alabado sea el Señor, delante del Señor, y le decimos, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Es un voto que está haciendo. Te voy a amar, te voy a respetar y voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la riqueza, en la pobreza, y un gran listón que decimos. Pero a veces no lo cumplimos. A veces no, se nos olvida. Se nos olvida y empezamos a hacer cosas que nosotros pensamos que nos convienen y que son correctas, y no es así, porque nosotros ya hemos hecho un voto. Alabado sea el Señor.
nosotros hemos hecho un voto, hermanos, y hemos aceptado al Señor Jesús como Señor de nuestra vida. Como Señor de nuestra vida. O sea que ahora ya no nos mandamos nosotros. Ahora hay un Señor que sí Él tiene el cuidado de nosotros. Él nos ha salvado y nos ha perdonado, pero Él quiere que le amemos y que le honremos y que le obedezcamos. Él quiere obediencia de nosotros. Él quiere obediencia. Él dice que nos ama con amor eterno. Ese amor de Dios es incomparable. Es un amor que nosotros no lo tenemos. Aunque querramos y aunque luchemos, el amor de Dios es muy inmenso. Es único. Aleluya. Pero sin embargo, el Señor nos da esta oportunidad para que lo intentemos y que lo hagamos. Bendito sea el Señor. Y con ayuda, si usted y yo nos proponemos, lo logramos, hermanos. ¿Sí? Se logra. Bendito sea el Señor. Entonces, Él quiere que lo amemos, ¿verdad? Nosotros eso a veces se nos olvida de amar, ¿verdad? Se nos olvida cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones difíciles. ¿Y Dios dónde está? Y empezamos a decir muchas cosas. Pero aquí, cuando Él está en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros tenemos que leer la palabra del Señor, hermano, y meditar en su palabra. ¿Cuál es su voluntad para con nosotros? Alabanza al Señor. Si nosotros guardamos esta palabra, le amamos como Él dice, hermanos, y guardamos su palabra, sus mandamientos, los ponemos por obra, Dios, hermanos, nos guardará y nos dará lo que nosotros le pedimos, fíjense. Entonces, Dios quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda la fuerza y con toda nuestra alma. Alabanza al Señor. El problema es que a veces nosotros venimos tan cansados de los trabajos o de los quehaceres que hacemos y de último dejamos al Señor. Si yo tengo fuerza y si yo tengo voluntad, nosotros decimos, si puedo, voy. Pero no, siempre ponemos un pero. Siempre, si me dan permiso, si salgo temprano, si tengo tiempo, cualquier cosa. Podemos poner excusas nosotros. Pero sin embargo, aquí no valen las excusas delante de Dios. Aquí dice, y amarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Aleluya. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Allí no está diciendo, bueno, cuando tengas fuerzas, alabanza al Señor, o cuando te sientas bien. Él quiere que lo amemos, alabanza al Señor. Y cuando nosotros amamos, hermanos, nosotros nos esforzamos. El pueblo que conoce a su Señor, dice la Biblia, se esforzará. Yes, amén. Cuando usted y yo conocemos algo y lo amamos, nos esforzamos. Y imagínense las cosas que nosotros tenemos aquí, las cosas materiales. Si usted quiere algo, cualquier cosa que sea que usted lo quiere y lo necesita, ¿qué va a hacer? Esforzarse. No le van a llegar ahí con lo que usted quiere ahí a la casa. Usted tiene que esforzarse mucho, aunque su cuerpo no quiere. Y aunque le tenga que dar pastillas para que camine el cuerpo, usted le da. Porque así es, hay que ser honesto. No estoy hablando de hipocresía, ni invento, ni nada. Eso es así. Nosotros somos así, hermanos. Hay que ser honestos. Cuando nosotros nos vamos para nuestros trabajos, nosotros ponemos cualquier cosa y hacemos cualquier cosa para estar en el trabajo. Adiós. ¿Es verdad? Amamos el trabajo. Pero a Dios, si yo me siento bien, un medio dolorcito de cabeza que tengo, me bota y ya no vengo. Cobardía de nosotros. De verdad. Es cobardía. No amamos a Dios entonces. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Cuando nuestros hijos están enfermos o nosotros los amamos. ¿Qué tengo que hacer cuando mi hijo está enfermo? Aunque yo esté rendida o aunque yo esté enfermo, yo tengo que luchar por mi hijo porque mi hijo me duele y lo amo. Yo tengo que hacer hasta lo imposible, ¿verdad? Por mi hijo. ¿Por qué? Porque lo amo. Pero Dios quiere que lo amemos a Él también. Dios quiere que lo amemos, hermanos, porque Él nos ama a nosotros también. No un amor fingido, sino que Él lo mostró
gustándose por nosotros. Alabado sea el Señor. Él no fue solamente con palabras, alabado sea el Señor. Él lo mostró con hechos, y eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios está pidiendo de nosotros, que lo mostremos con nuestra conducta, con nuestros hechos, que guardemos su palabra, que le amemos. Si le amemos, hermanos, vamos a obedecer su santa palabra, alabado sea el Señor. Ajá. Él dice: buscar mi rostro, ¿verdad? Y entonces nosotros lo vamos a buscar. El que me busca me halla y me encontrará. Entonces Dios quiere que lo amemos y que lo busquemos. Él dice: escudriñad mi palabra, porque a vosotros parece que en ella tendréis la vida eterna. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Escudriñamos la palabra o solo la leemos? Oh, yeah. Una cosa es escudriñar y otra cosa leerla, muy diferente. Cuando usted escudriña, usted va entendiendo y va conociendo. Pero cuando usted la lee, solo la memoriza y ya estuvo. Bendito sea el Señor, muy diferente. Cuando la escudriña, alabado sea el Señor, es algo que usted va recibiendo, va encontrando revelación, alabado sea el Señor, conocimiento de la palabra del Señor. Dios quiere que le amemos y que guardemos su palabra, bendito sea el Señor. Por ejemplo, lo que dije atrás un poquito, alabado sea el Señor, que dice, no, eso es lo que Él dice el Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si amáis las cosas del mundo, el amor del Padre no está en Él, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros le damos nuestro corazón, nuestra mente a las cosas que perecen, entonces, ¿qué va a pasar? Dios no está ocupando en ese lugar que Dios quiere ocupar. ¿Quién lo está ocupando? Las cosas. Todo lo demás que a mí me gusta, eso lo está ocupando. Ese está llenando mi corazón. Ese está llenando todas mis emociones. Ese es el que me tiene feliz por un momento. Por después viene el llanto. Alabado sea el Señor. Después vienen consecuencias grandes. Entonces, Dios no quiere eso. Quiere evitar sufrimientos, hermanos. Dios quiere que le adoremos a Él, que le amemos a Él. ¿Por qué es que dejó un mandamiento que dice que no te harás imagen a ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Porque hay de todo. Hay gente que adora las imágenes todavía. Tal vez no les pide, pero ahí la tienen. No tiene que tener ninguna imagen, hermano, de lo que está en el cielo. Tal vez un ángel allí pintado. No. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. En el espíritu. En el espíritu. Nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no por vista, no porque ya vimos algo. Me dice una señora una vez, yo le hablaba del evangelio, trabajaba con ella en una casa, y ella me dice: hermana, yo creo que usted está más cerca que yo de Dios. Usted puede estar cerca si usted quiere. Entonces le digo, y me dice ella: no, yo no creo mucho, me dice ella. Entonces yo le digo: usted tiene que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y solamente a Él tiene que adorar, porque en la Biblia está escrito: solamente a Él tiene que adorar, solo hay un Dios. Y ella me dice: yo no es que creo en los santos, me dijo, en las vírgenes, porque ella tiene muchas, sino que yo las tengo como una foto. Y me dice ella: tú sabes, ¿no tienes la foto de tus hijos? Claro, le dije: son mis hijos, pero ellos están vivos, yo los conozco, son míos. Y me dice: pues entonces yo soy así. Yo tengo la foto de la Virgen porque ella allá está arriba en el cielo, y usted sabe toda la historia como son ellos, ¿verdad? Entonces lo que le quiero decir es que ella dice que ellos son como una foto de ellos, pero la Biblia habla, hermanos, que no te harás imagen de ninguna semejanza. Y de ninguna semejanza, cualquier cosa, hermano. Ya puede ser de un ángel, y de Dios hasta lo figuran a Dios, ¿verdad? Pero no es cierto, porque nadie lo ha visto y viva para contar así es. Da declaraciones como es nuestro Señor Jesucristo, pero no es para que nosotros lo pongamos ahí y le dimos que así es, porque nosotros no lo hemos visto. Alabado sea el Señor. Entonces, un día le veremos tal como Él dice la Biblia. Eso es lo que Dios quiere, que mantengamos esa fe, esa confianza y esa seguridad en Él. Amémosle no porque nosotros lo hemos visto, sino porque le amamos, porque la gracia de Dios nos regaló y que nos rescató para que le conozcamos al Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Dios quiere ser el Dios de nosotros, que no sea cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón.
sino que Dios quiere ser el centro de nuestra vida y después lo demás. Todo lo demás, después, secundario, todo lo demás. Por eso que dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo demás es secundario, es añadidura nada más de las bendiciones que Dios nos da. Alabado sea el Señor, pero que no sea lo primero. Alabado sea el Señor. No podéis amar a Dios y a la riqueza al mismo tiempo, porque si no, va a menospreciar al uno y amará al otro. Pero Dios quiere amarnos, quiere que nosotros entendamos esto, alabado sea el Señor, de amarle a Él. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, y también os améis unos a otros. Alabado sea el Señor. Aleluya. Dios quiere que nos amemos así como Él nos ha amado. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él, dice la palabra del Señor. Traigo bastantes versículos escritos, hermano, porque uno a veces, aunque quiera, no se los puede memorizar todo, y solo dice unas partes y otras partes no, y en cambio así pues está escrito. Alabado es el Señor. Miren Primera de Juan, alabado es el Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Oiga, está hablando del amor, y guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos, no nos es difícil amar a los demás. Cuando amamos a Dios, no nos es difícil amar al prójimo. Alabado sea el Señor. Amar a las demás personas. Alabado sea el Señor. Sin pedir nada a cambio o recibir algo a cambio. Sino que todo, hermano, lo hacemos por el mismo amor que está operando en nosotros, que es el amor del Señor. Bendito sea el Señor. En Primera de Juan, alabado sea el Señor, como el Señor dijo, ¿verdad? El primer mandamiento era amar a Dios, pero viene otro que es segundo, alabado sea el Señor, al cual a veces nosotros no le damos importancia. Alabado sea el Señor, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, miren. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En Primera de Juan 3 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, Él dio este mandamiento, que Él quiere que nos amemos unos a otros. ¿Por qué dice el Señor que nos amemos unos a otros? Usted no se ha puesto a pensar por qué está esta palabra acá. Es real esto. Es porque nosotros no nos amamos muchas veces, hermano. Es porque nosotros nos criticamos, nos murmuramos, hacemos tantas cosas, nos hacemos daños con nuestras palabras muchas veces, o con las murmuras, o con los chismes. Bendito sea el Señor. Entonces Dios quiere que nos amemos, y cuando guardamos la palabra, cuando usted guarda la palabra y yo la guardo, usted siempre va a estar la palabra en su corazón y en su mente, y dice: yo amo a Dios, y esto yo no lo puedo hacer de aborrecer, porque si yo hablo mal, yo voy a contristar el corazón del Señor, y ya no ando conforme al corazón de Dios. Si ya no tengo la mente de Cristo, porque Jesucristo no aborreció a nadie, ni criticó a nadie, ni aún así cuando a Él lo maltrataban y lo bofeteaban, dice que no contestó con maldición, sino que encomendó la causa al juez que ha de juzgar todas las cosas. Aleluya. Entonces, Dios dice, porque Él de verdad lo hizo. Él dice que nos amemos unos con los otros, ¿verdad? Y si nosotros cumplimos esa palabra, el amor del Padre dice que va a estar en nosotros, y Él se manifestará en nosotros. Bendito sea el Señor. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él, y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Gloria a Dios. Oigan, por el Espíritu que Él nos ha dado, nosotros sabemos que Él está en nosotros. ¿Sabe que el que ama, hermano, no se venga, no odia,
no critica, no miente, hermano, porque la simiente de Dios está en él. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo. Está en nuestro corazón. El que tiene la simiente de Dios no peca. ¿Cómo va a andar en pecado si Cristo está ahí adentro? Él está recordando, Él está ahí ocupando ese lugar. Y no le permite, bendito sea el Señor, porque el mismo Espíritu le va a dar testimonio, bendito sea el Señor. Le va a redarguir y va a decir, no hagas esto, alabado sea el Señor, porque Dios es santo y por lo tanto nosotros también tenemos que vivir en esa santidad de Él, alabado sea el Señor. Amén. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso es, mire, qué bonito, ¿verdad? Primera de Juan 4 dice, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. A veces no se ha preguntado usted, yo quiero conocer de Dios, yo quiero saber más de Dios. Esto, amémonos el amor. El amor, hermano, dice la Biblia que es sufrido, es paciente. El amor, si una persona ama, va a tener que pasar sufrimientos también, porque el Señor pasó sus sufrimientos por amor. Él tuvo que sufrir por nosotros todos los golpes, todos los escarnios, todos los vituperios, las palabras ofensivas, todas las críticas que le dijeron al Señor, hermano. Él lo soportó por amor a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros mantenemos ese amor, la palabra del Señor en nosotros, Dios nos va a dar el carácter para poder soportar. Si alguno dice yo amo a Dios, oiga, Juan, siempre estamos en primera de Juan 4. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, oiga, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta lectura la traigo así, hermanos, porque este libro me lo dio el Señor. Dios sabe todas las cosas como las lleva, alabado sea el Señor. Antes que mi esposo cayera enfermo, le diera lo que le dio, alabado sea el Señor, ya Dios me había mostrado esto, pero no entendía yo. Hasta hoy lo estoy entendiendo. Esta predicación no es mía, esta es del Señor. Y se la manda al pueblo, porque yo me veía que a mí me dijeron, vas a tener que predicar. Y yo dije, no estoy preparada, porque es cierto. ¿Quién está preparado para predicar? Allí solamente la misericordia de Dios. Yo pues estoy hablando por la misericordia de Dios. No porque yo sepa, hermano, sino que la misericordia de Dios. Pero esto me lo dio el Señor. Y sabe, cuando prediqué de Santiago, en esa semana yo había tenido esta revelación. Y me había dicho, vas a predicar. Y yo dije, no estoy preparada. Y eso va a ser triste cuando Cristo venga y no estemos preparados. Va a ser muy triste si no estamos preparados. Por eso es que el Señor dice, estad preparados. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabe? Cuando a uno le dan una predicación, uno no está listo y empieza a buscar en ese momento porque va a predicar. Y mi esposo siempre me da un consejo y me dice, Cristela, nunca esperes hasta que te dé un privilegio para poder preparar un mensaje. Tienes que estar preparada. Para cuando te diga, tú tienes que estar lista. Y eso es cierto, hermanos. Y yo se lo digo como un consejo para todos. Él me lo dio a mí, pero yo se lo comparto para que lo tomen también. Alabado sea el Señor. Porque usted no sabe, de un momentito a otro le pueden decir, usted va a predicar. Y si usted no ha leído la Biblia, se va a sentir que, como yo, que no sabe. Y sabe, en esa revelación, lo voy a contar un poquito rápido porque quiero compartir esto, que esto no es mío. Recíbalo en el nombre de Jesús. Y sabe de que me dijeron, ya estaba el culto, y me dijeron, tú vas a predicar. Y yo dije, no estoy preparada. Y en eso apareció mi esposo.
Y me dice, no te preocupes, Cristela, toma, aquí predica en Santiago y luego sigue en Primera de Juan y sigue el orden, me dijo. Y me dio muchos versículos en una hoja blanca y se fue. Yo no entendía eso, hermano. Yo prediqué solamente en Santiago la vez pasada y leí el libro. Yo dije, lo voy a leer, pero hasta ahí nomás. Y cuando mi esposo cayó enfermo el domingo antepasado, esa fue. Yo allí entendí, alabado sea el Señor. Cuando Dios habla, tiene su cumplimiento. Y allí es donde conocemos, alabado sea el Señor, que es Dios el que nos ha hablado. Y sabe, hermanos, que para la gloria del Señor, ese momento cuando mi esposo amaneció bien mal y que no podía poner el pie, alabado sea el Señor, y amaneció bien mal y me dice, no puedo ir a la iglesia. Aunque Él no me dijo todo en el momento, tal vez por no preocuparme, alabado sea el Señor. Y me dice, tú vas a predicar. Y yo le dije, lo mismito que dije en el sueño, no estoy preparada. No estoy preparada porque es cierto. Y yo le dije, no estoy preparada. Ese es el problema. Por eso es que Dios me ha dado esta palabra, porque realmente la necesito. Yo necesito esta palabra. Y de poner por obra su palabra y de ponerla dentro de mi mente y en mi corazón. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, yo tengo que leer su palabra, yo tengo que prepararme con la palabra, tengo que escudriñarla. Me pongan a predicar o no me pongan a predicar, yo tengo la orden ya está dada, escudriñar mi palabra, porque a vosotros parece que en ella tendréis la vida eterna. Alabado sea el Señor. Nosotros somos los, miren, bien dementes, alabado sea el Señor, que no ponemos por obra su palabra. Yo la tomo para mí también, no crean que no, que solo la estoy dando, no. Entonces, Él me dio Primera de Juan y sigue el orden, me dijo, porque no solamente eso. Yo prediqué en Santiago las otras veces, pero ahí hay muchas predicaciones, bastante. Entonces, y cuando Él me dice, entonces yo dije, Dios mío, ¿qué voy a preparar? ¿Qué voy a predicar? Predicarás el mensaje que yo voy a predicar. ¿Y cómo? Si Él ya lo había estudiado, hermano. Él ya lo había estudiado, Él ya sabía lo que traía. Y yo prediqué por la misericordia de Dios, porque el Dios es bueno. Alabado sea el Señor. ¿Y qué tenía que hacer? Ponga otro varón, le dije yo. Ponía otro varón. No, tú lo harás. Era para que se cumpliera lo que Dios ya me había mostrado. Eso era. Ahí yo dije, venía hablando con los hipotes. Dios me habló. Así que tengamos cuidado, le digo yo, cuando Dios me da un sueño. Porque ustedes pónganse las pilas, le dije yo, pongan mucha atención, porque Dios habla, no porque uno sea bueno, sino porque quiere hablarnos y quiere manifestarse en nuestra vida. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, hoy, entonces yo dije, voy a llevar esta palabra y la voy a llevar, y aquí habla mucho del amor. En este libro de Primera de Juan, léalo si usted quiere, lea Santiago también, habla de las pruebas. Ahí habla de las pruebas, de las tentaciones, de la sabiduría. Entonces, léalo si usted quiere también. Porque lo que Dios da es para compartirlo también y para darlo a todo aquel que quiera oír. Bendito sea el Señor, porque le va a ser de bendición, porque no es ninguna novela, no es ningún teléfono, no es nada, sino que es la palabra que da vida. Porque la palabra de Dios dice que da vida. Entonces, habla aquí, en este libro, hermano, del amor del Señor y del amor al prójimo. Aquí declara más con claridad, alabado sea el Señor, el amor hacia el prójimo, alabado sea el Señor, porque recuerda el mandamiento de que amar a Dios, ¿verdad? Voy bien rápido porque, sí, voy bien rápido porque aquí hay un horario, alabado sea el Señor. Y dice, hermanos, alabado sea el Señor, que el amar al prójimo, imagínense, porque habla del amor a Dios y el amor también al hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso está en Primera de Juan 4, 20 y 21, para el que lo quiera leer en su casa. Entonces, allí está hablando de que uno tiene que amar al prójimo, al hermano, porque el hermano puede ser su prójimo, su hijo, su esposo, su esposa, su mamá, su amigo, una amiga, un compañero de trabajo, cualquiera puede ser su prójimo, aunque no sea un familiar, porque a veces nosotros solamente amamos a los que de verdad nos aman, ¿verdad? Pero el Señor dijo que no seamos así. Bendito sea el Señor.
sino amad aún hasta vuestros enemigos, dijo el Señor, y orad por ellos. Entonces el amor, ese es el amor de Dios. Entonces, aquí dice, él le dijo que está escrito en la ley como lees, ¿verdad? Cuando le dijo que qué debía de hacer, cuál era el mandamiento. Entonces, el Señor dice, aquel respondió, digo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y él preguntando, como queriéndose justificar, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Quién es mi prójimo? Entonces el Señor le refirió una parábola que está, alabado sea el Señor, en Lucas. Entonces le refirió la del buen samaritano. El buen samaritano. Entonces, para darle a entender quién era su prójimo, cómo es que debía de hacer para poder darle cumplimiento a este mandato que él ha dejado escrito. Entonces Dios nos habla bien claro. Dios nos habla bien claro para que nosotros entendamos y conozcamos y podamos, y no haya excusa en aquel día. Es que yo no entendí, Señor. Aquí está la palabra. Él lo dejó bien clarito. Y el intérprete dijo, ¿y quién es mi prójimo? Imagínense, como para justificarse. Así pues, yo no sé, pues como no sé, pues no lo puedo hacer. No hay excusas delante de Dios, o sea, uno lo puede hacer. Bendito sea el Señor. Y habla de que había un hombre, ¿verdad? De que, bueno, lo voy a leer. Dice, aquel respondió, dijo, bueno, lo que le había dicho, ¿verdad? Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. O sea, que si él guardaba el mandamiento de amar a su prójimo, él iba a vivir. Pero si no, pues no iba a vivir. Es por eso que él dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay bastantes versículos en la palabra del Señor donde habla de eso, que hay que guardar el consejo, que hay que guardar los mandamientos para poder vivir y obtener la vida eterna. La promesa ya está, hermanos, de ser salvos, pero en el camino de la vida nosotros tenemos que ir cumpliendo los requisitos que Dios demanda en su palabra. Bendito sea el Señor. No es así nomás. No es así, ya soy salvo y voy a hacer lo que yo quiero, voy a hablar como yo quiero, voy a ir donde yo quiero, voy a servirle a Dios cuando yo quiero, como yo quiero. De por mí, pues lo que Dios ve es el corazón. Ve el corazón, el cuerpo, la mente, el pensamiento y todo nuestro ser está desnudo delante de Él. Alabado sea el Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. 2. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídale, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pues de estos 3 te parece que fue el prójimo? Eso le preguntó el Señor Jesús. Del que cayó en manos de los ladrones, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que Dios quiere, misericordia. Por eso que la palabra de Dios dice, misericordia quiere y no sacrificio. Porque de qué serviría que nosotros estuviéramos haciendo sacrificio tras sacrificio, poniendo todo de nuestra parte, pero si nuestro corazón es duro, si nosotros aborrecemos, si hay odio, si cuando está la necesidad cerramos los ojos, hermano, y cerramos la mano, cuando está en nuestro alcance ayudar. Eso es lo que está queriendo decir. Por ejemplo, no me vayan a malinterpretar o decir, oh, esta hermana quizás por lo que está pasando está diciendo esto. No, esto ya me lo dio desde ya tiempo, ya día.
Entonces yo no me puedo hacer dura de no predicar la palabra, si es palabra, si ahí está, pues. Entonces yo no me puedo decir, esto es para mí también. O sea que no cierre los ojos, no le puede decir Dios le bendiga cuando yo sé que hay necesidad. Eso es lo que me está queriendo decir. Cuando yo sé que hay necesidad y yo le digo solo Dios le bendiga, el Dios le bendiga le va a llenar el estómago, dice el apóstol Pablo, no le va a llenar. Sino que tengo que decirle Dios le bendiga, ¿verdad? Eso es cuando una persona está bien necesitada y usted ve que sí tiene necesidad y usted puede ayudarle, ayúdele. Porque la bendición al que al pobre da, a Dios presta, dice la Biblia. Entonces Dios le va a recompensar a usted. Tal vez esa persona no me va a recompensar a mí, pero Dios me va a recompensar. Él sabe cómo la va a bendecir. Bendito sea Dios. Entonces, una persona está enferma, usted la visita, un ejemplo, o le da un abrazo, hermano, es bien importante. Yo me quedo helada con todo esto. Yo digo, Señor, perdóname. Yo les pido perdón a todos. A nadie le doy un abrazo. Algunas relancinas a veces así de carrerita. Y puede decir la hermana bien orgullosa y bien a ver cómo. No, hermanos. Claro que me he descuidado y perdónenme. Pero en realidad yo tengo bastante compromiso aquí en la iglesia. Cuando no viene nadie, yo más rapidito me voy para los baños a alabarlos porque tenemos otro compromiso que viene después de nosotros. No podemos darnos el lujo y estar ahí charlando y todo. Esto tiene que ser así bien rápido, hermano. La vida es así. Entonces, no es porque no les quiera hablar, no es porque no les quiera saludar, no es porque no les ame. Yo les amo, tal vez no lo manifiesto, pero sí, les amo, hermano, y estoy luchando, bendito sea el Señor, por querer hacer la voluntad del Señor. Entonces, ahora no estoy en teléfono, ay, hermana, yo le amo y todo. ¿De qué me serviría que le esté palabra y después comiéndomela por detrás? Eso no es así, eso no es amor. Entonces, mejor oro por cada uno de ustedes, que es lo que más me va a bendecir el Señor a mí también. Por ello, alabado sea el Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que si nosotros amamos a Dios, amemos también al hermano. No lo criticamos, no lo ofendamos, no hablemos más de él detrás, hermano. Porque entonces nosotros no estamos usando la palabra de Dios, no estamos amando a Dios. El amor de Dios no está en nosotros. Entonces, ¿Dios cómo va a obrar? A veces venimos, Señor, respóndeme, Señor, a esto, Señor, a esto. No va a responder porque no estamos poniendo por obra su palabra. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas para que Dios responda. Si Dios quiere, usted quiere respuesta, ame a Dios. Obedezca a Dios, obedezca la palabra, honrele, bendito sea el Señor. Y rapidito Dios, mire, atenderá su petición. Alabado sea el Señor. Eso téngalo por seguro, por cierto. Aunque se tardara, dice la Biblia, pero sin duda, la respuesta llegará. Tarde o temprano va a llegar. Alabado sea el Señor. Entonces, hay que poner por obra la palabra. Alabado sea el Señor. A veces dice la palabra del Señor de que a veces nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Es porque andamos mal delante de Dios. Puede agarrarlo de muchas formas como usted lo interprete. Puede ser de que no estamos pidiendo adecuadamente como Dios quiere bendecir. O también puede ser, hermano, porque nuestra condición de vida no está bien delante de Dios. Ahí uno se tiene que examinar delante del Señor, uno, y ser honesto con Dios mismo y con nosotros mismos, porque Él nos conoce y a Él no le podemos mentir. Alabado sea el Señor. Porque a Él, ¿quién le puede mentir? Nosotros nos engañamos nosotros mismos y pensamos que estamos bien cuando estamos mal. Entonces hay que guardar la palabra para estar bien. Hay que agradar a Dios para estar bien. Alabado sea el Señor. Para recibir la bendición de Dios es bien importante de tener el temor de Dios en nuestra vida. ¿Sabe que el temor es un principio de la sabiduría? Porque cuando hay temor, usted se cuida, usted sabe que hay un Dios que la ve. Hay un Dios que está examinando su mente, su corazón. Me gusta una vez que mi esposo dijo en una predicación, dijo, usted puede pasar animales, algo así, en su cabeza, algo así, pero no deje que hagan nido, que pongan huevo. Son los pensamientos. Pueden pasar muchos pensamientos, pues. Nadie va a decir que no llegan malos pensamientos. Le llegan buenos pensamientos y malos pensamientos también. Pero no deje que hagan nido en su cabeza y pongan huevos, porque entonces van a salir los pajaritos, la voz del Señor. Y entonces ya después se va a hacer un gran poco, el gran problemal, un gran montón de problemas, pues, más fácil para mí. Entonces van a haber consecuencias de todo eso. Bendito sea el Señor.
Entonces, que sea la palabra del Señor la que esté ocupando nuestra mente. Por eso que el Señor no se equivoca y le dice a Josué: meditarás de día y de noche en la palabra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Entonces, para que a nosotros nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la palabra de Dios, ponerla por obra, acordarnos de ella. ¿Cuándo? ¿Cuando vaya a la iglesia? No, en todos los días, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, todo el día, bendito del Señor. En todo momento meditarás de la palabra de Dios de día y de noche, para que te vaya bien y seas prosperado y de larga vida sobre la faz de la tierra. Hay promesas delante de Dios, pero hay que meditar en la palabra de Dios. Que en esta mente no anden así como cositas que están susurrando o que los van a desviar de la palabra del Señor, de la comunión con Dios, o de cualquier cosa que usted tiene intenciones de hacer una cosa buena y la puede desviar. No, que no la desvíe, sino que usted mantenga firme, con solidez, con fe y perseverancia la palabra del Señor y poner por obra su palabra. Bendito sea Dios. El prójimo, Dios quiere que usemos misericordia, que hagamos misericordia. Allá en el pasaje que leímos, habla que es mejor que los holocaustos. Todas las ofrendas que uno puede traer al Señor, es mejor amar al prójimo. Es mejor amar a Dios y amar al prójimo que todos los holocaustos, todo lo que podamos hacer. Y podamos decir: yo hice esto, yo hice lo otro. Es que no es por obras. Nadie se va a salvar por obras. Las obras son importantes. No va a decir que no, ni la descarta la Biblia, ni yo tampoco. Pero no es por las obras que se va a salvar. Es por la obediencia a la palabra de Dios. Es por amar a Dios sobre todas las cosas. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, es que Dios nos va a salvar. Es por la obediencia a Él. Bendito sea el Señor. Ahora, el uso de misericordia, ahí está también en la Biblia, porque aquí le digo: haz tú lo mismo y vivirás. O sea que así, en el día postrero, tenemos una vida eterna si ponemos por obra esta palabra de amar a nuestro prójimo en cualquier circunstancia que esté. Pero que el prójimo no se vaya a aprovechar tampoco, ¿verdad? Porque eso tampoco no está ahí, a la voz del Señor, sino en plena necesidad. Por eso es que puso esta parábola de él, a la voz del Señor. No sé si es parábola, pero lo que dijo de ahí del samaritano, a la voz del Señor, que este hombre estaba golpeado, estaba herido. Entonces, ¿qué sacó? No se escatimó él, no le dio sentido, no, porque el levita no lo hizo, y el levita ya era un sacerdote. ¿Ok? Eran de los que estaban ahí adentro. No, el sacerdote fue primero y el otro era del pueblo del Señor, de los que estaban adentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Qué terrible puede ser que tal vez un cristiano, dando la facultad de hacer el bien, y no lo hagamos. Y tal vez venga alguien, un pecador, porque el samaritano era diferente, hermanos. Entonces, y él haga la obra que a nosotros nos manda el Señor que la hagamos. ¿Verdad que sería muy vergonzoso para nosotros? Porque fue un samaritano, un desconocido, uno que no era entre samaritanos y judíos, no se llevaban, dice la Biblia. Entonces, pero sin embargo, usó misericordia, dando un gran ejemplo para toda la iglesia, para todos nosotros, pues la iglesia en general, estoy hablando yo. Entonces, que a veces uno se hace de corazón duro, como que no conociera a Dios. Nos comportamos muchas veces como que Dios no está en nosotros. Y entonces Dios no quiere eso. Cuando nosotros, imagínense, hermanos, que cuando nosotros vamos, hermanos, caminando o vamos platicando, sacamos una conversación y nosotros nos ponemos a hablar primero de Dios, bien bonito, todo bien bonito, usted siente tranquilidad. Pero cuando usted empieza a hablar de otra persona, empieza a hablar de esto, empieza a hablar del otro y del otro, eso no le edifica absolutamente para nada. Está perdiendo el tiempo, está pecando delante de Dios. Estamos pecando, hermanos, porque no le estamos amando. Dios nos ama tal como somos. Imagínense que siendo pecadores nosotros, dice que Él nos amó. No, a este pecador, ¿para qué? Si mira lo que ha hecho, me ha ofendido, ha blasfemado en contra de mí, ha matado, ha robado, ha violado. Mucha gente, ¿verdad?, ha hecho tantas cosas así, y sin embargo Dios no hizo un lado. Dios lo rescató. Y ahora mira dónde los tiene,
en silla de honra como príncipes, bendito sea el Señor. Entonces Dios no rechaza a nadie, para todos viene la salvación, a todo aquel que quiere, ¿verdad? Quiere, hermanos, aceptar a Cristo. Entonces, pero lo que le quiero decir, Dios no quiere que nosotros hagamos acepción, porque los fariseos hacían eso. Los fariseos y los escribas, ellos eran religiosos y hacían acepción de personas. Pero el Señor no hace excepción de personas. Y eso es lo que Dios nos está inyectando, que en Dios nosotros no hagamos acepción de personas tampoco, sino que los amemos unos con los otros. Bendito sea el Señor. Entonces, que los amemos y que pongamos por obra esta palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, ahora yo le quiero aclarar algo, que solo porque no le dé un abrazo no quiere decir que no le ame, hermano. Yo le amo, bendito sea el Señor, porque si no de nada serviría que yo esté aquí. Alabado sea el Señor. Pero hay muchas cosas, como ustedes entienden, la limpieza es un rol que se tiene que hacer todo el tiempo. Y sabe, yo solamente saludo, a veces mis hijos se acercan a mí, a veces me dan un saludo, a veces ni aún a ellos los he saludado, aún a veces aún ni mi nieta, bendito sea el Señor, no les he saludado, pero no porque no les quiera, no porque no les ame, sino porque también tengo un compromiso en la iglesia y yo tengo que amar las cosas del Señor, bendito sea el Señor, y tengo que ponerlas también en primer lugar. Yo tengo entendido adentro de mi corazón, hermano, que las cosas de Dios se tienen que cuidar. Algo que yo me gusta, cuidar las cosas del Señor. Todo, si usted va a ver una flor, si usted va a ver algo, una silla o algo, yo ahí ando pendiente a la voz del Señor. No por caer bien con los demás, sino porque yo sé que es la casa de Dios. Dejan un papel tirado, una botella tirada, yo la recojo porque no. Alguien dice, oh, yo no fui. Ay, que lo hagan aquellos y aquellos ni limpian. No me interesa si limpian o no limpian. Esta es la casa de Dios y mi deber es hacer lo que a mí me pertenece. Alabado sea el Señor. Y yo creo que todos debemos de ser así. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, alabado sea el Señor, tenemos que hacer todas las cosas y amarnos unos con nosotros. Alabado sea el Señor. Yo le estoy explicando esto para que no me vaya a malinterpretar. Bendito sea el Señor. Ando tan a la carrera, a veces acá, bueno, no solamente acá, sino que en la casa, en el trabajo, donde quiera, es una vida de carrera. Bendito sea el Señor, que uno anda. Pero sin embargo, alabado sea el Señor, estoy aclarando un poquito los puntos para que no vaya a pensar mal y no vaya a pecar en contra del Señor. Bendito y reciba la bendición de Dios que tiene preparada para cada uno. Alabado sea el Señor. Dios quiere, hermano, eso es lo que Dios quiere, que hagamos lo mismo. Alabado sea el Señor. Porque al escriba le dijo, mire, no estás lejos del reino de Dios. Cuando él entendió lo que el Señor había dicho sabiamente, este hombre también era sabio, porque bien supo muy bien que Jesucristo había hablado sabiamente, había respondido sabiamente. ¿Y cómo? Y la sabiduría es la palabra. Él es la sabiduría. Jesucristo es la sabiduría. La palabra es la sabiduría. Alabado sea el Señor. Usted y yo queremos tener sabiduría, leamos palabra de Dios, porque esta es la sabiduría. Dios es sabiduría. Dios allí le va a inculcar sabiduría y conocimiento. Dice que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, porque Él da en abundancia y sin reproche. O sea, no le va a reprochar. ¿Y vos para qué querés sabiduría? Yo te la doy, digo, me la pedí, yo te la doy. Esas son las cosas, las peticiones que también Dios quiere que pidamos. Que no pidamos el mal para el hermano, o el mal para la hermana, o que le vaya mal, o vengarse, o algo, odio, todo eso. Tanto rencor que separa, está separando, hermano, la comunión, la unidad. Bendito sea el Señor. Todas esas cositas, todas esas piedritas que están interponiéndose en la comunión con Dios. Bendito sea el Señor. Porque una persona cuando anda amargada, cuando anda odio, cuando anda rencor, no puede cantar, no puede orar, no puede ayunar, no puede leer la Biblia, no puede saludar a nadie, no puede amar a nadie porque su corazón anda cargado. Es terrible eso. Alabado sea el Señor. Dios no quiere eso, hermano. Pongamos por obra su palabra, metámosla dentro del corazón y de la mente y de todo nuestro ser, y va a haber grandes cosas y grandes maravillas. Alabado sea el Señor, para su vida, para su familia, todo le va a salir bien. Todo dice la Biblia, todo le va a salir bien. ¿Por qué a veces las cosas salen mal? Póngase a pensar. Yo no soy Dios, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar. Yo no le voy a decir, le estoy buscando tampoco. Pero muchas veces, a veces nos salen mal las cositas. Hay que meditar en
nuestra caminar, nuestra conducta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué estoy haciendo? Hay que enderezarse y hay que los ojos se vuelvan al camino, bendito sea el Señor. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando? O esto y esto y esto y esto y esto. Hay que buscar y hay que escudriñarse y pedirle perdón al Señor y volverse al Señor, y usted va a ver el día claro después. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos, bendito sea el Señor, y le pidamos perdón. Dice la Biblia: si alguno hubiera pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él sí es justo. Él sabe que somos pecadores y que necesitamos cada día, y que cometemos pecados, nos equivocamos, cometemos errores, muchas cosas cometemos, falta delante del Señor. Pero lo bueno, lo bonito de esto es que Dios no nos deja ahí tirado, así, hundido, y le mete el pie. No, le da la salida, le da la oportunidad que reconozca y que se levante para la honra y la gloria de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Por eso le dice: haz tú esto, haz tú lo mismo y vivirás. Nosotros queremos vida eterna, pues tenemos que poner por obra su palabra. Sobre todo, amar a Dios. Ese es el primer y grande mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Hermanos, hay que ser honestos. Muchas veces nosotros hemos quebrantado esos mandamientos y no los hemos vivido, no los hemos puesto por obra. Sí. ¿Por qué? Porque a veces hemos aborrecido y nos hemos amargado. Y si no fuera por el Espíritu Santo, ni estuviéramos acá. Hermanos, que no se ponga el sol sobre nosotros, dice la Biblia. Dice que de Él es la venganza. Déjamelo a mí, cualquier cosa que le esté pasando y que tal vez lo pueda sacar de quicio, déjatelo al Señor. Aleluya. El Señor tendrá cuidado de todo ese problema. Alabanza al Señor. Él es el que va a juzgar conforme Él quiere. Bendito sea el Señor. A nosotros no nos toca. Alabanza al Señor. A nosotros nos toca ¿qué? Amar y perdonar. Perdonándonos unos con los otros, así como Él nos ha perdonado. Dios quiere que nos perdonemos. A veces por alguna cosita el enemigo la quiere engrandecer y quiere que nosotros esto y que lo otro, y pensamos muchas cosas, muchas cucarachas meten en la cabeza. A la voz del Señor, mucho veneno, mucha ponzoña, y eso, hermano, nos aleja del Señor, nos aleja de la oración, nos aleja de la alabanza, nos aleja del amor de Dios. A la voz del Señor. Pero es necesario que nosotros le pidamos perdón. ¿Saben? Porque cuando nosotros, me gusta eso que dice la Biblia: si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, toma tu ofrenda, vuélvete y reconcíliate con él. Ponte a cuentas con él, pídele perdón, habla con él, y luego vienes y pones tu ofrenda. Eso es lo que debemos de hacer. Cuando nosotros entendemos que hay algo en nuestro corazón que nos está impidiendo, cualquier cosita que sea, es necesario venir en oración, pedirle perdón al Señor y también pedirle perdón a la persona. Porque eso es. Porque si no ama, no, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Dice la Biblia. Si nosotros no amamos al hermano por cualquier cosa que nos hayan hecho, ya sea que haya sido justo o injusto, o haya pasado, Dios manda que le amemos y que le perdonemos. Entonces, nosotros, no es fácil ese mandamiento. No es fácil. Perdonar no es fácil. Es duro, muy duro. Pero con la ayuda de Dios se puede. No es imposible porque Dios está en nosotros. En una ocasión, muchas ocasiones me ha pasado eso. Hubo un tiempo que no podía perdonar. No podía perdonar. Y saben, yo no agarraba privilegios porque no podía perdonar. Yo sabía. Es que el que conoce la palabra sabe. Le tiene miedo a los privilegios porque sabe, no puedo ofender a Dios. Tiene un temor, ¿verdad? Y yo a todito eso. Y saben, yo, Señor bendito, Dios poderoso. Y yo le pedí al Señor, En muchas ocasiones me pasó eso. Muchas ocasiones. Hoy, gracias a Dios, ya no. Pero al principio yo esperaba que Dios me estaba macizando, que me madurara, fundándome en la roca, porque vienen muchas cosas en nuestra vida.
Y sabe que yo no podía, ayunaba. No le voy a decir que no ayunaba, para que Dios quitara todo eso de mí, para que quitara ese corazón duro que yo tenía. Es que no podía. Cuando usted no puede, ni la mano le va a dar al hermano, porque sabe que hay algo, que hay una pared que no le permite, esa pared de rencor, esa pared oscura, ni le quiere dar el rostro, no tiene esa libertad. Pero la libertad del Señor sí, hermano. Cuando usted está en paz con todo, usted le puede sonreír, usted le puede saludar, usted le puede dar un abrazo si tiene tiempo, tiene oportunidad, hágalo, porque es bíblico, alabado sea el Señor, saludamos unos con nosotros con ósculo santo, pero a veces uno no puede. A veces son los problemas que uno puede andar y no tiene deseos de saludar, no tiene deseos de hablar, no tiene deseos de nada, porque usted anda hundida en el problema. Muy diferente. Pero cuando se trata del rencor, de la amargura, del no poder perdonar, de aborrecer, entonces eso perjudica la vida espiritual. Entonces, y sabe que eso no es bueno delante del Señor. No, aunque nosotros traigamos lo que traigamos, Dios no lo recibe, porque andamos rencor, andamos con odio, andamos con aquello contra esa persona. Entonces debemos de pedirle perdón a Dios y debemos de ayunar. Pero como Dios me va a responder este ayuno, y para romper las cadenas, ¿cómo se va a quedar a brazo cruzado? Yo no me puedo quedar a brazo cruzado hasta que me quite el polvo. Hombre, yo tengo que luchar. Ajá. Yo tarde o temprano yo voy a salir de esto. Entonces, y eso fue lo que hice. Me puse en ayuno y yo lloraba en oración. Yo lloraba en oración, me derramaba, que me quitara la pelota de adentro, porque eso no lo deja amar a Dios, no lo deja servirle a Dios. Hay algo estorbo día y noche, eso. Hasta que un día de misericordia, Dios tuvo misericordia de mí, hermanos. Y Él dice, en una Santa Cena fue eso. Yo no iba a tomar la Santa Cena, porque yo estaba muy mal, muy herida, muy dolida, y no podía perdonar. Y había ayunado para que se me quitara eso, y no había podido. Y yo le pedía con lágrimas a mi Dios, y Dios lo sabe. Es muy triste cuando usted le hacen algo cuando usted no ha hecho nada. Cuando usted se siente que usted no ha dado causa, no ha dado un problema para que se lo hagan. Es muy duro, no es fácil, es bien duro. Pero Dios nos conoce todo el proceso de nosotros. A veces tenemos que pasar momentos muy duros, difíciles, vergonzosos muchas veces, para que la palabra de Dios podamos conocerle más y poder que entre entrada a Él a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Y saben, yo ya no tenía fuerza. Yo hice todo de mi parte, pero ya no pude. Y en una Santa Cena pasaron todos los hermanos. Yo me hinqué a llorar. Y yo le dije, Señor, yo no la voy a pasar por algo que yo no cometí, sino que me lo hicieron. Pero, sin embargo, no lo puedo perdonar. Y sabe, le dije todo lo que sentía, todititito. Y pasó una hermana. Y esa hermana, con ojos de misericordia, me dijo, hermana Luz, ¿qué tiene? Tome. No fue la hermana, fue el Señor, estoy segura. Y me dijo, tome, y me dio el pan. No tuve valor de rechazarlo, porque sentí en el espíritu que era el Señor. Yo la agarré y yo dije, Señor, es lo que yo más anhelo, comer de tu pan, de tu cuerpo, pero tú lo sabes cómo estoy yo. ¿Por qué me lo lleva? Y luego después me lleva también el vino. Señor, tú sabes cómo me siento, no sé qué va a pasar, solo quiero ser sana. Solamente estoy acá porque quiero ser sana. Y sabe, hermanos, yo resignada, no fue por violar la palabra, Dios lo sabe. Y yo le dije, Señor, aquí estoy. Yo me lo comí. Y cuando yo bebo el vino, yo veo de acá,
que sale una pelota así, como grisosa. Salió por mi boca, salió así, pero salió desde adentro del corazón. Una pelota así como el tamaño de esas pelotas que juegan, que tiran así con unos bates, así como puede ser como el tamaño un poquito más que una mandarina. Así salió esa pelota, y cuando salió yo me sentí libre, hermano, para la gloria del Señor. Libre, me sentí diferente. Toda aquella carga desapareció, toda aquella pelota, yo sentía como una pelota de verdad, yo la sentía. Y se desapareció para la gloria del Señor. Y yo lloré, pero ya agradecida con el Señor. Ahora, ¿cómo supe? Yo dije, ¿cómo voy a saber? Cuando le dé la mano a la mamá. Y yo dije, voy a saludarlo. ¿Y saben? Me acerqué y lo saludé y no sentí nada. Bendito sea nuestro Dios, que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Es Dios muy lindo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que Dios hace. Dios opera en nosotros. El odio, el rencor o el no perdonar. Eso es un bulto, es una enfermedad, es algo que el diablo mete en el corazón para que uno no ponga por obra la palabra, pero Dios nos manda a amar, no a odiar, no a sentir rencor, no a aborrecer. Dios prohíbe todo eso, pero sin embargo, como humanos que somos, en este cuerpo, en esta humanidad que somos humanos, no lo podemos lograr sin la ayuda de Dios. Solamente por una intervención divina es que uno lo puede lograr por la misericordia. Yo le digo que si en usted hay rencor, hay resentimiento, hay lo que se sea, como se sea, hermano, pídale al Señor, ayune a Dios, derrame su alma a Dios, busque a Dios, tarde o temprano, Dios hará la obra en su corazón, porque Dios quiere ese corazón limpio. Limpio lo quiere el Señor, porque si no, no lo podemos agradar. Por eso que dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Él no quiere basura dentro de ese corazón. Él no quiere rencores, odios, amargura o falta de perdón. Dios no quiere eso, eso lo prohíbe el Señor. Por eso que el Señor, cuando estaba en la cruz, dijo, perdónalo, extendió sus brazos y le dijo, perdónalo a los que lo habían clavado, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay personas que pueden hacer daño y no saben que le están dañando, pero Dios sí sabe, bendito sea el Señor. Entonces Dios nos manda a perdonar a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a quien le haga daño, bendito Señor. Pongamos por obra esta palabra y va a haber unas grandes bendiciones. Después, hermano, hubo una gran bendición. Y sabe de que Dios, para culminar, Dios ya me había hablado en otra ocasión por algo de eso también, diferente a la voz del Señor. Pero, ¿sabe que me había puesto un sueño? En el sueño yo veía de que una hermana estaba en el cielo. Esa hermana era una mujer que ama a Dios porque está viva. Ella estaba arriba y dice, y cuando está arriba era la puerta del cielo, ya para la entrada. Entonces le dice el varón, no puedes entrar. Yo grité en la tierra y yo dije, Señor, yo grité con todo mi corazón porque yo amo a esa hermana mucho. Bendito sea el Señor. Y sabe de que yo le dije, Señor, pero si ella ayunaba, ella oraba, ella te ama, Señor. Y yo lloré duro en la tierra, ahuncada, llorando porque ella no podía, ya era la entrada, la palabra final, no puede entrar. ¿Y saben qué dijo el varón? Es que hay resentimiento en su corazón. El corazón. Cuando hay resentimiento en nuestros corazones, hermano, ese es un problema grande delante de Dios. Hay que darle el corazón a Dios. Si está lleno de lo que se sea, cualquier estorbo, sáquelo, dígale, sáquelo. Usted no lo puede sacar, por mucho que uno ore, por mucho que uno haga. Quien lo hace es nuestro Dios. Es Dios